Tres tipos de personas que obstaculizan la iglesia. La iglesia local es la voluntad de Dios para su pueblo. Dios nunca salvó a nadie ni los envió a un viaje al cielo como un solitario explorador. Necesitamos la iglesia local a medida que avanzamos. Debemos esforzarnos por ver el privilegio de ser miembros de una iglesia local y llegar a valorarlo mucho, más de lo que solemos hacer. Dentro de la iglesia local hay muchos tipos diferentes de personas. Por ejemplo, hay líderes y seguidores, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y viejos, ricos y no tan ricos, blancos y negros, todos los demás colores en el medio, junto con una multiplicidad de categorías. Al considerar la vida de la iglesia local debemos tener cuidado con tres tipos de personas en la iglesia que pueden perjudicar a sí mismo mientras que al mismo tiempo hacen daño a toda la iglesia. Esté atento a esas personas y cuando identifique a uno en el trabajo de su iglesia, en el discipulado, a fin de salvarlos de mucho error. Número 1. La crítica silenciosa. Toda crítica no es mala. Podemos aprender de una crítica saludable, pero cuando consideramos la forma en que ciertas personas ofrecen crítica dentro de la vida de la iglesia, está lejos de ser constructiva. El crítico silencioso ofrece sonrisas en el pasillo y parece estar contento ante el ojo público de la iglesia. Sin embargo, detrás de escena, el crítico silencioso habla con una voz que crea división, disminuye la confianza hacia el liderazgo y hace que la gente dude de la dirección de la iglesia como un todo. Este tipo de persona prospera en las sombras, causando que la gente se enoje con los líderes y tal vez que abandone la iglesia por completo. El crítico silencioso no guarda silencio, a menudo empleando una lengua filosa que gotea calumnias y chismes. El crítico silencioso no ofrece voz pública para que las personas escuchen críticas constructivas, ni el crítico silencioso aborda el liderazgo con la actitud y el tono adecuado. En cambio, el crítico silencioso intenta usar su voz detrás de la escena para abrir una brecha entre la gente y el liderazgo. Esto a menudo se logra a través de conversaciones privadas de descontento, chismes, calumnias bajo el radar que causan división y obstaculizan dentro de la iglesia. El crítico silencioso a menudo habla con una lengua espiritual y esto funciona como un velo sobre su comportamiento pecaminoso que hace que otros lo sigan y adopten su actitud podrida. Considere la advertencia de Proverbios capítulo 10, verso 18 que dice: el que oculta el odio tiene labios mentirosos. El que esparce calumnia es un necio. Lo repito, el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. De hecho, Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice: pero ahora debes ponerlos. Y dice: todo lejos, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de tu boca. Colosenses capítulo 3, verso 8. Tenga cuidado con tales personas. Su agenda de este tipo de personas no es bíblica. Luego tenemos el asistente nominal. La iglesia a menudo tiene personas que pasan el tiempo en la periferia, sin tener una membresía significativa, sin estar realmente arraigados a la iglesia. El que está constantemente alrededor de los bordes exteriores de la iglesia, pero que no se involucra realmente en la vida de la iglesia. Esto es un asistente nominal. Tal persona puede afirmar ser cristiana, pero pone poco esfuerzo en su asistencia, servicio y adoración en la iglesia. El asistente nominal con frecuencia estará ausente y colocará otras cosas por encima de la vida de la iglesia. Tal persona parece interesada en las cosas de Dios y la vida de la iglesia durante periodos, pero luego se refresca. A menudo, el asistente nominal nunca busca una verdadera membresía, nunca busca estar afianzado en una iglesia.
Hay un escritor que se llama Josh Harris, hace un punto claro en un libro y dice, la comunidad de la iglesia es donde aprendemos a amar a Dios y a los demás, donde somos fortalecidos y transformados por la verdad de la palabra de Dios, donde se nos enseña a orar, a adorar y a servir, donde podemos estar más seguros de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestras capacidades para la eternidad, donde podemos crecer en nuestros roles como amigos, hijos, hijas, esposos y esposas, padres y madres. La iglesia es el mejor lugar de la tierra, el lugar especialmente diseñado por Dios para comenzar a crecer y cambiar para la gloria de Dios. Mientras que el asistente nominal afirma creer en el Evangelio, muestran ellos un deseo nulo de ir más allá al involucrarse en su iglesia y abrazar un pacto con su iglesia, con un grupo de hermanos creyentes. El peligro con tal posición es que disminuye el significado de la membresía de la iglesia, evita que la persona sirva a Dios y pone en peligro su alma, ya que en la mayoría de los casos no son verdaderos cristianos en absoluto. Se han engañado a sí mismos. Te lo repito, este tipo de personas se ha engañado a sí mismo. Ellos han sido engañados. Recuerden la advertencia de Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Aún peor es la advertencia que Jesús dijo, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declaré, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Tenemos el tercer tipo de persona. Este se le dice el brinca iglesia. Uno de los mayores obstáculos para la iglesia local en nuestros días es el brinca iglesias. Es un individuo a menudo se involucra en una membresía significativa desde el principio, pero después de un periodo de tiempo, podrían ser meses o años que esta persona ha estado constantemente yendo a la iglesia, deciden cambiar de iglesia como una estrella fugaz. Aparecen en la vida de la iglesia y luego desaparecen sin una transferencia de trabajo que los aleje de su comunidad y sin una herejía dentro de su iglesia de la que necesiten separarse después de dedicarse a los esfuerzos disciplinarios de la iglesia para lograr la corrección. Simplemente se vuelven desaparecidos en acción, sin decir palabra a los líderes de la iglesia. El brinquiglesia a menudo usa un lenguaje espiritual en su decisión de irse de una iglesia a otra por la ciudad. A menudo afirman que Dios los está guiando a esa iglesia específica. Afirman no tener problemas en su iglesia actual, pero simplemente creen que necesitan estar al otro lado de la ciudad, en lugar de estar firmemente en su iglesia, donde deben de crecer. A menudo tales decisiones se toman sin buscar el consejo de liderazgo de los pastores. Sí, y ellos son los pastores son los encargados de velar por las armas del rebaño de Dios y acercándose a la decisión a través de la oración y de las escrituras. Nada de eso hacen. Otra versión del brinca iglesia es el compra iglesia. A menudo saltan de la iglesia en iglesia con mayor frecuencia y a menudo es como un consumidor que está comprando algo que otra iglesia podría ofrecerles a ellos o en su familia, especialmente a sus hijos. Tal vez sea la música, tal vez el grupo juvenil de la otra iglesia, pero la iglesia se siente atraída por otra cosa en otra iglesia y se mueve de una iglesia a otra sin considerar el impacto que tales decisiones tendrán sobre la iglesia, como un todo, y las relaciones dentro de su iglesia. El peligro de tales prácticas es que disminuyen una visión elevada de lo que es la membresía de la iglesia, de lo que se está afirmado en una iglesia, y a menudo crean división o confusión en las iglesias locales, ya que las personas simplemente salen por la puerta de otra iglesia. Esto a menudo
daña las relaciones y deja el liderazgo sin idea de cómo pastorear adecuadamente a las personas que se acercan, ¿sí?, a la iglesia con esta mentalidad. Pablo se refirió a la iglesia como una familia. Esto está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 1 al verso 2. Hizo referencia a la iglesia como un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, la iglesia se describe como una asamblea. En Hebreos capítulo 10, verso 25. Pedro llama a la iglesia un rebaño en 1 de Pedro 5:2. Y Pablo se refiere a la iglesia como un edificio en 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Cuando consideramos estas imágenes, debe quedar claro que las partes del cuerpo simplemente cambian de forma casual. Los rebaños se mantienen unidos. Las familias luchan por la unidad y evitan la separación. Y los bloques de la construcción deben permanecer unidos al edificio o se derrumbarán hasta el suelo. Así debe ser cuando nos acercamos a nuestra iglesia local. No podemos abordarla con una mentalidad de ir a la iglesia. Debe haber una perseverancia. Escucha esto. Debe haber una perseverancia y un enfoque dedicado a nuestra iglesia. Tal vez a estos diferentes tipos de personas estén perjudicando tu iglesia local. En lugar de identificar y evitarlos, ¿por qué no tratar de hacer los amigos de ellos, orar por ellos y trabajar para ayudarlos a ver el valor de una membresía significativa en la iglesia? La inversión en tal discipulado es importante. Recuerde, no siempre tienes que cruzar el océano para ser discípulo. Recuérdalo, no siempre tienes que cruzar el océano para ser discípulo. Dios les bendiga en esta tarde.